En esta clase veremos cómo redirigir a ciertas páginas por geolocalización. Para eso utilizaremos el plugin Ipso, uno de los mejores plugins para crear contenido dinámico y personalizado basado en condiciones para WordPress. El enlace para acceder a la página de planes del plugin lo voy a dejar en la descripción de este video y en el comentario fijado. También puedes acceder a la página de planes colocando en la URL de tu navegador el enlace renatoyacolca.com/Ipso. Para esta clase, adicionalmente a Ipso, utilizaremos los plugins de Elementor, Ipso Elementor Extensión y también Ipso Geolocalización. Aquí se muestra una página de mi tienda en inglés. Vamos a hacer que los visitantes que accedan a esta página provenientes de países que hablen español se les redireccione a una versión de esta página en español. Para eso me ubico en la parte superior izquierda donde se muestra el título de mi tienda y accedo al escritorio desde una pestaña nueva. Ahora me ubico en el menú de la izquierda en Ipso y accedo a añadir nuevo disparador. Cierro esta ventana. Como nombre del disparador coloco redirigir a nosotros. Bajamos un poco. A la izquierda selecciono como condición geolocalización. Si la geolocalización es, aquí podría seleccionar país. Para este ejemplo selecciono continente, busco Sudamérica, lo selecciono, aquí se muestra Sudamérica. Audiencia no lo vamos a utilizar para este ejemplo. A la derecha presiono clic en Ipso Shortcuts. Antes coloco como nombre de versión nosotros español. Ahora sí presiono clic aquí. Luego clic a la izquierda en redirección. Aquí coloco la URL a la que va a redireccionar la página si las visitas provienen de Sudamérica. Copio la URL de la versión de la página en español y lo pego aquí. Tipo de redirección lo dejo en 301, redirección permanente. Puedes agregar a la redirección parámetros de consulta de reenvío, excluir administradores. Aquí podrás colocar una duración para evitar redirecciones repetidas. Puedes colocar una duración límite en segundos. Por ejemplo, 86.400 para un día. Luego podrás colocar un identificador de redireccionamiento. Puedes establecer un identificador único de tu elección. Es necesario para usar la opción evitar redirecciones repetidas. Desde aquí podrás copiar el shortcut o insertarlo directamente. Listo, ya insertamos el shortcut. Bajamos un poco. En contenido por defecto podemos colocar qué es lo que se mostrará si no se cumple la condición que hemos configurado. Para este ejemplo no colocaremos nada, dado que si no cumple con la condición se seguirá mostrando la página en inglés. Subimos un poco y presiono clic a la derecha en publicar. Cierro esta ventana. Ahora copio este shortcut y lo pego en la página que tiene la versión en inglés. Regreso a la página, clic en editar con Elementor. Colocaré el shortcut debajo de este encabezado. A la izquierda agrego un nuevo elemento, busco shortcut. Lo coloco a la derecha debajo del encabezado. Aquí pego el shortcut que he copiado hace un momento. Listo, ya lo agregamos. Luego presiono clic a la derecha en publicar. Ahora si accedo a la página en inglés, como me encuentro en Perú, me va a redireccionar a la versión de la página en español. Recuerda que la condición que agregamos es que si los visitantes que acceden a la página en inglés provienen de cualquier país de Sudamérica,
lo redireccione a la versión de la página en español. Hemos comprobado que todo funciona correctamente.